Hola y bienvenidos al podcast Conduce con Confianza. Recordarles, estamos en el test número 48 y recordarles que el link para ver el podcast y todos los capítulos lo tienen en la parte de abajo y en las pantallas finales. Sin más dilación, comienzo las preguntas y respuestas. 1. La señal indica que nos aproximamos a un lugar donde está permitido realizar un cambio de sentido al mismo nivel. 2. El sistema ADAS, conocido como TPMS, controla la presión de los neumáticos. 3. ¿Cuántos retrovisores debe llevar obligatoriamente un ciclomotor de dos ruedas? 1 en el exterior. 1 en el exterior izquierdo. 4. En su turismo lleva enganchado un remolque. ¿Debe contratar un seguro obligatorio para el remolque? Sí, pero solamente si la MMA del remolque supera los 750 kilos. 5. ¿Es correcto encender el motor sin acelerar? Sí, porque al acelerar se produce un gasto innecesario de combustible. 6. Si un conductor da positivo en pruebas de estupefacientes y su vehículo es inmovilizado, ¿a qué se imputa ese hecho? Al conductor. 7. ¿Es obligatoria la luz de emergencia en las motocicletas? No, es opcional. 8. ¿Cómo se llama el hecho de conducir excesivamente lento? Velocidad anormalmente reducida. 9. ¿Cuál de estos elementos no es utilizado en la señalización de obras fijas? Señales de coordinación. 10. En una carretera de 3 carriles de circulación y doble sentido, ¿para qué se utiliza el carril central? Para realizar adelantamientos y giros a la izquierda. 11. Al estacionar este vehículo en pendiente ascendente, su conductor deberá dejar accionar el freno de estacionamiento. 12. ¿En qué momento debemos tener especial precaución con la lluvia? Al caer las primeras gotas. 13. ¿Qué debe hacer un usuario de la carretera que está involucrado en un accidente de tráfico? Evaluar la situación y proporcionar la atención sanitaria más adecuada a los hechos, a los heridos. 14. ¿Cuál es la mejor forma de recuperarse de la fatiga cuando se conduce? Parar y dar un pequeño paseo para tomar aire y estirar las piernas. 15. ¿Es obligatorio cumplir los límites mínimos de velocidad? Sí. 16. ¿Qué indica esta señal? La situación de una estación de inspección técnica de vehículos. 17. En vías fuera de Poblada que no dispongan de espacio especialmente reservado para ellos, ¿qué peatones deben circular por su derecha y obedecer las señales dirigidas a los conductores? Los discapacitados que se desplacen en silla de ruedas. 18. Se le indica la flecha verde del semáforo. ¿Qué le indica la flecha verde del semáforo? Que debo tomar la dirección que indica la flecha, con precaución y dejando pasar a los vehículos que circulen por el carril al que me incorporo. 19. ¿Cuál de estas características deben tener las gafas de seguridad? Ser antibao. 20. ¿Fumar mientras conduce puede afectar a la conducción? Sí, porque distrae y se pierde la capacidad de maniobra. 21. ¿Se puede invadir totalmente el carril contiguo para adelantar a un peatón fuera de poblado? Sí, si es necesario. 22. ¿Tiene que detenerse frente a estas marcas viales? Sí, si pasa a algún ciclista
porque tiene prioridad en este cruce. 23. ¿Cuál de estas acciones deberemos realizar al salir de una curva? Aumentar progresivamente la aceleración. 24. ¿Está permitido cambiar el sentido de la marcha en un paso para peatones señalizado? No, está prohibido. 25. ¿Qué inscripción especial llevan los neumáticos para nieve? MS, Mud and Snow. 26. Se producen más accidentes con víctimas mortales en vías interurbanas. 27. Para evitar los accidentes con motocicletas es recomendable no circular en paralelo con los vehículos de dos ruedas. 28. ¿Quiénes pueden ocupar los asientos delanteros del turismo? Los menores de edad si miden más de 135 centímetros de altura y llevan abrochado el cinturón de seguridad. 29. ¿Qué hay que hacer si nuestro vehículo queda detenido en un túnel durante más de 2 minutos? Apagar el motor y dejar encendidas las luces de posición. 30. ¿Por dónde debe circular un vehículo especial de 4.000 kilos de MMA en una vía fuera de poblado con 3 carriles para cada calzada? Por la calzada. Bueno, hemos llegado ya al final del test número 48, la pregunta 30. Gracias por quedaros hasta el final, espero que haya sido de utilidad y desearles mucha suerte el día del examen. Gracias y hasta pronto.